Mi nombre es Arturo Paz. Mi nombre es Kenneth Alberto. Somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Honduras, Campus San Pedro de San Pablo. Y en este video les presentaremos información acerca de la tecnología de información. Esperamos que este video sea de su agrado. Tecnología de la información. La tecnología de la información es la aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos, con frecuencia utilizado en el contexto de los negocios u otras empresas. Múltiples industrias están asociadas con las tecnologías de la información, incluyendo hardware y software de computador, electrónica, semiconductores, internet, equipos de telecomunicación, servicios computacionales, etc. Frecuentemente los términos de tecnología de la información y tecnología de la información y comunicación suelen ser confundidos en su uso. La diferencia esencial entre ambos es que la tecnología de la información se refieren a medios y objetos tecnológicos utilizados para la producción, manipulación y almacenaje de información, incluyendo el software y hardware, mientras que la tecnología de la información y comunicación son aquellas tecnologías que median en la producción, tratamiento de datos, servicios, información u otros diversos recursos comunicacionales a través de recursos digitales y electrónicos. Historia de la tecnología de la información. En la tecnología de la información encontramos 4 eras. En primer lugar, la era premecánica, que abarca del año 3000 a.C. al 1450 d.C. En esta era se identifican 5 puntos muy importantes. En primer lugar, la escritura y los alfabetos como medios de comunicación, donde los primeros humanos se comunicaban solo a través del habla y los dibujos. En el año 3000 a.C., los sumerios en Mesopotamia idearon la escritura cuneiforme. Alrededor del año 2000 a.C., los fenicios crearon símbolos y los griegos más tarde adoptaron el alfabeto fenicio y agregaron vocales. Los romanos dieron lugar a las letras, nombres latinos, para crear el alfabeto que usamos hoy en día. También dio lugar al nacimiento del papel y los bolígrafos. La tecnología de entrada de los sumerios era un lápiz óptico que podía rayar las marcas en arcilla húmeda. Alrededor del año 2600 a.C., los egipcios escriben sobre la planta de papiro. Alrededor del año 100 d.C., los chinos fabricaban papel a partir de trapos. También se dio lugar al nacimiento de los libros y bibliotecas, donde los líderes religiosos en Mesopotamia conservaron los primeros libros. Los egipcios guardaban pergaminos y alrededor del año 600 a.C., los griegos comenzaron a doblar hojas de papiro verticalmente en hojas y a unirlas. Los primeros sistemas de numeración también dieron lugar en esta era, donde el sistema egipcio consistía de la siguiente forma. Los números 1 al 9 se simbolizaban con líneas verticales, el número 10 como una U o el círculo, el número 100 como una cuerda en espiral y el número 1000 como una flor de loto. Los primeros sistemas de numeración similares a los que se usan en la actualidad fueron inventados entre el año 100 y 200 d.C. por los hindúes en la India, que crearon un sistema de numeración de 9 dígitos. Alrededor del 875 d.C. se desarrolló el concepto del cero. También dio lugar al nacimiento de las primeras calculadoras, cuyo nombre es el ábaco. Era mecánica, de 1450 al año 1840. En esta era se dieron 4 puntos muy importantes. La primera explosión de la información fue gracias a Johann Gutenberg, que ha inventado el proceso de impresión de metal de tipo móvil en el año 1450. También se dio el desarrollo de índices de libros y el uso generalizado de números de página. También se dieron las primeras computadoras de propósito general, que en realidad a las personas se les daba el título del trabajo computadora, uno que otro trabaja con números. También se dio el nacimiento de las reglas de cálculos, la máquina pascalina, donde a principios del año 1600, William Outred, un clérigo inglés, inventó la regla de cálculo, considerada como el primer ejemplo de una computadora analógica. La pascalina fue inventada por Blaise Pascal, considerada como una de las primeras máquinas de computación mecánica, creada alrededor del año de 1642. La máquina de Leibniz también dio lugar en esta era, que fue creada por Gottfried Wilhelm von Leibniz, matemático y filósofo alemán. También se dio lugar los motores de Charles Babbage, matemático inglés, quien creó 2 motores distintos, el motor de diferencia, que fue creado en 1822, y el motor analítico, diseñado en 1840, en que este motor trabajaba con piezas notablemente similares a las computadoras modernas. También se dio lugar a las tarjetas perforadas, que la idea de las tarjetas perforadas en el motor analítico fue recogida por Babbage del telar de Joseph Jacquard, que fue introducido en 1801
y cuyo aparato poseía una lógica binaria y una programación fija que funcionaría en tiempo real. Esta época finaliza con Augusta Byron, quien es considerada como la primera programadora debido a que desarrolló el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, en este caso el motor analítico de Charles Babbage. Era electromecánica, del año 1840 a 1940. El descubrimiento de formas de aprovechar la electricidad fue el avance clave realizado durante este periodo. El conocimiento y la información ahora se pueden convertir en impulsos electrónicos. En esta era se dio los comienzos de las telecomunicaciones. En este caso se dan 5 puntos muy importantes, como ser el nacimiento de la batería voltaica a finales del siglo XVIII, la creación del telégrafo a principios del año 1800, la creación del código Morse, desarrollado en 1835 por Samuel Morse, que este código consistía en puntos y rayas, la creación del teléfono, creado por Alexander Graham Bell en 1876, y todo esto seguido por el descubrimiento de que las ondas eléctricas viajan a través del espacio y que pueden producir un efecto lejos del punto en el que se originaron, llevaron a la invención de la radio por Guglielmo Marconi en 1894. También fue en esta era donde inició la computación electromecánica. Hermann Hollerith en 1890 creó una máquina tabuladora avanzada que perforaría 56 millones de tarjetas y compilaría sus estadísticas en 3 años. Para comercializar dicha máquina, Hollerith fundó en 1896 la Tabulating Machine Company, que en 1911 se convertiría en la empresa IBM. El último escalón que desembocaría en el desarrollo de las computadoras no tuvo lugar en tiempos de paz. Estas herramientas, las más complejas de nuestra historia de nuestro planeta, fueron producto de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de descifrar los mensajes de los enemigos. En Alemania y Estados Unidos se reunieron los analistas más brillantes, entre ellos Alan Turing, quien creó en la mitad de la guerra la máquina de computación lógica llamada máquina de Turing. Posteriormente, Howard Aiken, un estudiante de la Universidad de Harvard, construyó la Mark I. Entre 1939 y 1944, cuyas características son las siguientes. Tenía 8 pies de alto, 51 pies de largo, 2 pies de espesor y pesaba alrededor de 5 toneladas. Usaba aproximadamente 750.000 piezas. Era electrónica, desde 1940 al presente. Fue en esta época donde se elaboraron los tubos de vacío electrónicos, que serían parte de la primera computadora de uso general y de alta velocidad con tubos de vacío. La ENIAC, elaborada por el ingeniero Presper Eckert y el físico John Monkley en 1946. Esta computadora fue financiada por el ejército de los Estados Unidos, pero esta computadora no pudo almacenar sus programas o su conjunto de instrucciones. Posteriormente, Monkley y Eckert, junto con el matemático John von Neumann, desarrollaron la EDVAC, la computadora electrónica discreta variable. Neumann creó un informe sobre la EDVAC, informe que fue aprovechado por los científicos británicos para la creación de 2 dispositivos, la Manchester Mark I, creada por Max Neumann junto a la Universidad de Manchester, convirtiéndose en la primera computadora de programa almacenado, y la EDSAC, la calculadora automática de almacenamiento electrónico de demora, elaborada por Maurice Wilks, científico de la Universidad de Cambridge. Eckert y Monkley también elaboraron la primera computadora de propósito general para uso comercial, la UNIVAC, computadora automática universal. Pero una máquina llamada Leo entró en acción unos meses antes y se convirtió en la primera computadora comercial del mundo. Se pueden distinguir 4 generaciones de la computación digital. Primera generación. En esta generación se dio la elaboración de los tubos de vacío con sus elementos lógicos principales, la perforación de tarjetas para ingresar y almacenar datos externamente y la creación de dispositivos magnéticos giratorios para el almacenamiento interno de datos y programas. La segunda generación. En esta generación, los tubos de vacío fueron reemplazados por los transistores. La cinta magnética y los discos comenzaron a reemplazar las tarjetas perforadas
como dispositivos de almacenamiento externo. Los núcleos magnéticos, imanes muy pequeños en forma de rosquilla que podían polarizarse en una o dos direcciones para representar datos, enhebrados en un cable dentro de una computadora, se convirtieron en la principal tecnología del almacenamiento interno. La tercera generación. Los transistores individuales fueron reemplazados por circuitos integrados. La cinta y los discos magnéticos reemplazarán por completo las tarjetas perforadas como dispositivos de almacenamiento externo. Las memorias internas del núcleo magnético comenzaron a dar paso a una nueva forma, la memoria semiconductora del óxido de metal, que al igual que los circuitos integrados, usaba chips con respaldo de silicio. De aquí donde empieza la elaboración de los sistemas operativos y de lenguajes de programación, como BASIC. Es aquí donde también Bill Gates y Microsoft tuvieron su inicio en 1975. Cuarta generación. Se dio la creación de circuitos integrados a gran escala, como el LSI y el VLSI-C. Además se elaboraron los primeros microprocesadores, que contenían circuitos de memoria, lógica y control. En otras palabras, una CPU entera en un solo chip, lo que permitió la elaboración de computadoras personales de uso doméstico, como la Apple II, la Mac y la PC de IBM. La Apple II fue lanzada al público en 1977 por Stephen Wozniak y Steve Jobs. La primera Mac fue lanzada en 1984 y la IBM PC se lanzó en 1981 con el sistema operativo de disco de Microsoft MS-2 integrado. Además se lanzaron al mercado productos de software de lenguaje como ser el Physical, Lotus 123, DBase, Microsoft Word, entre otros. Las interfaces gráficas del usuario para PC llegan en 1980 y para Mac en 1984. En el mundo de hoy, ya para una persona, empresa u organización, poder acceder a las tecnologías de la información es un requisito importante para participar de una sociedad que cada vez es más dependiente de la tecnología. Por consiguiente, quienes, individual y colectivamente, logren desarrollar la infraestructura y las capacidades para utilizarlas, serán privilegiados, tendrán mayor capacidad de decisión e influirán en la construcción de la sociedad de conocimiento.